Bienvenidos sean todos. El tema de esta noche se llama Atentos al cumplimiento de la promesa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amoroso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Te pedimos en esta hora, Señor, vengas tú a instruirnos, Señor, a enseñarnos lo que tu palabra santa, Señor, has dejado para cada uno de nosotros. Padre, utilízanos con el poder de tu Santo Espíritu. Borra nuestras iniquidades, borra nuestras faltas, Señor, y haznos aptos para tu servicio. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema Atentos al cumplimiento de la promesa va a estar basado en Mateo 24, pero vamos a ir a las Biblias de Mateo 24 y vamos a ver el versículo 32 y 33 que nuestra hermanita Francis acaba de dar lectura. 24, 32 y 33. Hermana Victoria, ¿le puedes dar lectura? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén. Gracias, hermanita Victoria. Miren, Jesús nos refirió este ejemplo. Reinita, ¿qué edad tiene usted? ¿Se puede saber su edad? 46. 56. En su tiempo de experiencia de vida, ¿usted ha analizado las plantas como van por su época del año, las que les toca, en qué época dar su fruto, cuándo se les caen las hojas, cuándo viene ya el nuevo ciclo, la nueva hoja? ¿Sí lo ha visto usted? Dígame usted de alguna que usted sepa en qué tiempo da. Usted lo haya visto, en tal tiempo florea. En Nanchi. ¿En qué época florea Nanchi? Mayo y junio. La flor y el fruto en agosto. Conocer. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo este ejemplo. Las parábolas son los ejemplos que el Señor Jesús utilizaba. Cuando entonces usted, hermanita Reina, ve la flor del nanche en estos meses, sabe que después de florear, ¿qué viene? El fruto. Y entonces dice, no, pues para tal fecha ya va a haber nanche, ya vamos a poder comer el nanche. ¿Sí? Dijo el Señor Jesús, de la higuera aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, ¿qué época del tiempo es? Hermanos, el Señor Jesús nos enseñaba, y yo realmente he podido, miren, yo soy persona de ciudad, yo nací aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, y aunque viví en algunas otras regiones y en algunas circunstancias un poquito de campo, no es mi área fuerte, ¿no? O sea, haz de cuenta que uno sufría cuando iba al campo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a las comodidades de la ciudad y no conoce las cosas del campo. Aunque pues papá, mamá nos llevaban, los abuelos y todo, pues no es uno de ahí. Luego en la experiencia de vida pues ya estuvimos en algunas etapas en terreno, en algunas áreas pues fuera de la ciudad, pero no es muy fuerte ver eso. Por lo tanto ahora
que tengo el detenimiento de comparar las cosas con las naturaleza, las cosas, los tiempos, se asombra uno de cómo todo está marcado. Los tiempos que Dios instauró, ¿vale? Cuando es la primavera, cuando es el otoño, el verano, el invierno. ¿Qué caracteriza cada cosa? Y cómo eso es parte de la magnificencia de Dios. Miren, hay un texto bíblico que vamos a referir en esta noche, donde Jesús habla, aparte de esto de la guerra, dice, bueno, ya lo referimos en el día de hoy, Jerusalén dice, ¿cuántas veces no quise juntarte? ¿Como quién? Como la gallina que junta a sus polluelos y no quisiste. Eso nos dice a nosotros. Observa las gallinas cómo hacen con los polluelos. Los juntan. Y el Señor Jesús dice, ¿cuántas veces no quise juntarlos? Pero el pueblo en ese entonces estaba dividido. Cada quien con su corriente, los fariseos, los saduceos, los escribas, y los que ya no eran nada, los samaritanos, o sea, ya se habían dividido. Y Jesús llegó y quiso juntarlos en una verdad que él traía, pero cada quien defendía su posición. Hasta el fin que tuvieron que hacer con el Señor Jesús. Darle la vida. Porque no podían contra la verdad. La verdad de que Él era el Mesías enviado. Pero si ellos reconocían que Él era Mesías, el Hijo de Dios, ¿qué tenían que hacer? Por ello, cuando reconocemos tú y yo que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo, seguirlo, obedecerlo. Primer paso es obedecer su enseñanza. Entonces, en ese tiempo, o ellos aceptaban que Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, y de aceptarlo tendrían que obedecer y seguir sus pasos. Y entonces, ¿dónde quedaba toda su doctrina? ¿Dónde quedaban todas sus tradiciones? ¿Dónde quedaban todos sus niveles? Porque ellos eran los más altos, ¿cómo se llama? Jerarcas de la iglesia del tiempo de Jesús. ¿Cómo le iban a ceder esa postura que ellos ya tendrían que ceder, humillarse, obedecer a alguien y no que lo obedecieran a ellos? De eso se trataba. Entonces Jesús declara, ¿cuántas veces no lo quise hacer como la gallina hace con sus pollitos? Y no lo hicieron. Entonces, quiere decir que, queridos hermanos, la naturaleza Dios la ha usado para que tú y yo observemos. En la naturaleza están los mandatos de Dios. Hubo una ocasión que leí un relato de un pastor que decía que cuando él salía de su casa, siempre veía una familia de castores.
todas las mañanas cuando yo salía lo veía. Pero el sábado que yo iba a la iglesia, nunca los veía. Y para mí era como que, igual y ahora no salieron, y mañana van a salir. Y sí, en la semana salieron. Dice que hasta que una vez digo, ¿por qué no salen? Y decidió poner atención. Y dice que efectivamente la familia de pastores los sábados no salía. Vivían en su terreno y pasaban, él pasaba entre semana y estaban trabajando. Pero el sábado no trabajaban. Y ahora yo les pregunto a ustedes, fíjense bien, ¿cómo los pastores saben que es sábado? Victoria, ¿cómo crees que el pastor sabe cuándo es sábado? Claro, ellos conocen los tiempos. La naturaleza, no voy a oír, la naturaleza es sostenida por nosotros. La naturaleza reconoce y nunca ha perdido el cronograma que Dios le ha dado. Es decir, algo así tan tajante. ¿Cuándo creen ustedes que el invierno va a ser en mayo y junio, en vez de diciembre y enero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no el invierno podría ser en mayo y junio, que hace mucho calor? ¿Por qué no se viene el invierno para acá? Digo, no siempre, pero de vez en cuando estaría bueno. Porque eso no sucede, reina. Porque el invierno siempre es el fin de año. Porque la tierra está más lejos del sol. Claro. Pero Dios detuvo el sol en invierno. Petición de un rey. ¿Sí? Toda la naturaleza obedece desde el principio y hasta hoy, mañana y hasta el fin de los tiempos. ¿Va a obedecer a quién? Al Creador, al que creó. Aquí los únicos desobedientes somos nosotros. Pero por eso la palabra de Dios en esta mañana nos dice: debemos de estar atentos al cumplimiento de la promesa, porque Él lo dejó estipulado. Dice que cuando veamos estas cosas, ¿y cuáles son las cosas que veíamos? Ayer ya veíamos una parte, Victoria. A ver, recuérdanos, Victoria, ¿cuál de las partes recuerdas que vimos anoche? De esas partes que nos anuncian los tiempos. Una que te recuerdas de la que vimos ayer. ¿No recuerdas ninguna? Ayer vimos, ¿se acuerdan? Vimos guerras, vimos terremotos. ¿Qué otra cosa vimos? Enfermedades, falta de amor, dice: el amor de muchos se acabaría. ¿Sí? Vimos varias cosas que dice que son necesarias que sucedan, más aún no es el fin. O sea, nos está diciendo: mira, esto va a pasar, más aún no es el fin. Pero hoy en el relato dice: aprender de la higuera, para que estemos atentos de que el verano está cerca. Es decir, no es el fin, aún no es el fin, pero está cerca. Ya falta poco. Eso es a lo que nos invita. Queridos hermanos, en esta noche vamos a tener 3 lecciones que vamos a estudiar sobre esta palabra. La primera lección
es que Dios quiere que aprendamos a discernir los tiempos en que vivimos. No podemos vivir, hermanos, a la y se va. Tenemos que estar conscientes de qué tiempo estamos. Hace unos meses di una conferencia que se titulaba El evangelismo en el tiempo del fin. Y lo primero que quise poner en claro en ese tema fue qué tiempo estamos viviendo. Veamos el tiempo que estamos viviendo para poder saber si estamos o no en el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? Hermanos, aquí en la iglesia Santa Marta, ¿qué tiempo estamos viviendo? Los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo de fin. Aún no. Creo que a eso todavía no llegamos. Pero sí podríamos decir, como dice la palabra, que estamos en el tiempo, en los tiempos finales. Eso sí podemos decir. ¿Por qué podemos decir eso, hermanos? Si nos vamos a la profecía de Nabucodonosor, nos dice claramente que estamos en la parte final, porque ya nos encontramos en ¿Por qué tú y yo podemos decir que estamos en los tiempos de fin? ¿Por qué nosotros podemos decir con todo lo que estamos viendo alrededor? por lo que estamos viviendo? Hermanos, no se pierdan, hermanos. Miren, Francisca, ¿qué es profecía y qué es realidad? ¿Sabes cuál es la diferencia entre profecía y realidad? Que todavía va a acontecer. ¿Eso La qué es? profecía Ajá. ¿Y la realidad? es que estamos viviendo. ¿Sí? Cuando Ovidio habla de Nabucodonosor, del libro de Daniel, está hablando de Profecía. profecía. En ese tiempo todavía no sucedía. Nosotros estamos viendo estos eventos. Para nosotros son eventos reales o proféticos. Reales. Los estamos observando. En Daniel se hablaba de los tiempos del fin. ¿Nosotros qué estaríamos viendo entonces? ¿Tiempos proféticos o tiempos reales? Reales. Y este podríamos identificarlo como los tiempos finales. Hermanos, esto es lo que queremos destacar en esta noche. Que debemos de saber identificar los tiempos. Queridos hermanos, si tú no hoy en día, hermanita Reina, hermanita Victoria, si ustedes no logran discernir el tiempo, ¿saben qué va a pasar? Van a decir, todavía falta mucho. ¿Para qué puedo vivir en hoy? ¿Para qué voy a hacer otra falta? Y entonces van a creer que pueden ir tranquilamente, o sea, ¿para qué? No estamos tan cerca. Cristo no va a venir tan ahorita. Por ejemplo, dijéramos, Cristo viene mañana, ¿no? Hoy es nuestro último día. Mañana viene Cristo. ¿Qué arreglos tendríamos que hacer en nuestra vida para poder estar con Él? Reina, Victoria, ¿qué tendría que hacer? ¿Ya estás lista? ¿Ya no necesitas hacer nada? Mañana viene. Ya no necesitas hacer nada, ya estás lista para irte con Él. Reina, ¿ya estás lista? Mañana viene. No necesitas hacer nada en tu vida. ¿Sí? Sí hay que hacer algo. A eso es a lo que me refiero. Si no identificas los tiempos, vas a decir, no tengo nada. Pero si tú sabes que ya está cerca y lo identificas, entonces necesitas poner tu vida acorde a la voluntad de Dios. Por eso es que nos insta, Francisca, si mañana viene Jesús, ya no necesitas hacer nada en tu vida, ya estás lista para irte con Él. Hay cosas que hacer, hermana Daniela. Mañana viene Cristo.
¿Ya estás a cuentas? ¿Ya estás lista? Porque mañana o te vas con Jesús o te quedas en el fuego. Hacer cuentas ya y con Dios. No, pero mañana ya viene, haz la hipótesis. No, todavía no. Tenemos que saber entonces los tiempos, hermanos. Sí me están, Ovidio, sí estamos. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que el tema de esta noche nos dice, identifiquemos los tiempos. La preocupación de esto sería principalmente nuestra familia. No, espérate. Le estamos hablando y todavía no está. Ok, pero le estás hablando. Si mañana viene Jesús y tú le estás hablando a tu familia, ¿qué pasa con tu vida? No por tu familia que no se haya convertido te vas a quedar, ¿verdad? Sí, y lo hiciste. ¿Les hablaste o no? Estás haciendo lo que Dios te dijo. Háblales. Conocen de Dios. No, por eso, les hablaste, hiciste, insististe, estás cumpliéndolo. Si se arrepienten o no, eso ya es decisión de cada quien. Pero tú cumpliste con anunciarles y contarles la verdad de la salvación. ¿Sí? Eso es lo que Cristo nos pide, que prediquemos su próxima venida. Si hacemos esto y otras cosas en nuestra vida espiritual, mañana viene Daniela y nos vamos. Si no lo hacemos, queridos hermanos, pues con la pena, pero nos quedaríamos. Ahora, la hipótesis de este tema, Francisca dice, Francisca, ya no tienes nada que hacer, porque si entonces tú tienes que verte, ¿estás haciendo o te falta por hacer? Si te está faltando por hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo? Francisca, esa es la pregunta. Si tú me acabas de decir que si mañana viene Cristo no estás lista, ¿qué te falta por hacer? Y eso tiene que ser ¿cuándo? ¿Te das cuenta? No lo puedes dejar. Eso es identificar el tiempo en el que vivimos. De lo contrario, vamos a estar todavía no mismo. Hay tiempo. Vamos a darle, tal vez sean unos 5 años todavía. O sea, a lo mejor 10, igual y más. Y empiezas a meter esa idea, o te la empieza a inculcar el enemigo en tu mente, y tú empiezas a... El tiempo. Viene la parábola de las vírgenes en el temario. ¿Qué nos dice que decía que era la diferencia entre las vírgenes fatuas y las vírgenes, ¿cómo se llamaban las otras? Prudentes. ¿Cuál era la diferencia? Que unas eran precavieron por si el novio, el esposo llegaba tarde, ellas precavieron llevando un extra de aceite, y las otras llevaron lo justo para no eran astutas, no precavieron. Victoria, ¿cómo se dice la palabra para hacer previsión? ¿Cómo se dice? Se prepararon. Miren, tú te preparas o no te preparas. En este caso, fíjense, fueron las 10 vírgenes, unas se prepararon, pero la mitad de ellas no se prepararon bien. A tal grado dice que el novio, ¿qué dice la Biblia, Daniela? Tardó en llegar. Y a las que no se prepararon se les acabó su aceite. No estaban preparadas. Tú y yo. Que ellas sentían que ya era suficiente lo que llevaban, lo que tenían, ya era suficiente y ya no había más que hacer. Sin embargo, las otras no un extra. A eso es a lo que me refiero, Francisca, con la pregunta que le hice anteriormente. Si no nos preparamos, vamos a estar todavía, o sea, no estamos preparados. Y cuando llegue el tiempo nos va a agarrar desprevenidos. ¿Y cómo les fue a las vírgenes que no estaban preparadas? Cuando llegaron y tocaron a la puerta,
Eso Dios no quiere que nos pase, por eso nos está invitando a observar y a ver. Hermanos, viene otro punto donde nos habla que hay señales que también son señales que veíamos ayer, que son señales falsas, falsos mesías. Y miren qué referencia nos hace nuestro temario. Hablando de esto, es increíble cómo charlatanes consiguen una enorme cantidad de seguidores que les creen fervorosamente. Y esto no es asombroso, hermanos. Claro. Y ustedes saben por qué. Reina, tú sabes por qué hay mucha gente que sigue voces falsas, charlatanería en su generalidad. Porque está trabajando el enemigo. Pero hay otro motivo muy personal. ¿Victoria? Porque no leemos la Biblia y no conocemos. Porque no leemos también. Pero hay otro factor. Aquí se lo voy a decir, pero no se lo digan a nadie. Nos gusta escuchar lo que nosotros queremos, no lo que la Biblia nos dice. Entonces a veces topamos con cosas en la Biblia que son duras. Y entonces decimos, no, que así yo no puedo, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en el sábado y la Biblia te dice, oye, ese no es, tienes que descansarlo porque es para Dios. Entonces tú dices, qué difícil. Tengo un buen trabajo, no lo voy a dejar por cumplir el sábado. ¿Cuánto me costó conseguir ese trabajo? Lo voy a dejar. Y entonces viene otra denominación y te dice, no importa, eso ya fue clavado en la cruz, mira, no hay ley, no hay... De veras, mira, no hay ley, eso ya fue clavado, ya no aplica. Eso fue, mira, en otros tiempos. En esos tiempos, Cristo y solamente con que creas en Él, no necesitas hacer nada más. ¿A poco? Sí, de veras, de veras. Casi que le dice a Ovidio, ¿dónde firmo? Yo sí lo voy contigo. ¿Qué pasa? Él lo había visto en la Biblia, ¿sí o no? La Biblia le decía cuál era la verdad. Pero él, ¿qué quería escuchar? Que alguien le dijera, no es cierto. Mira, si puedes trabajar los sábados, no pasa nada. Entonces, ¿qué dice? De aquí soy. Uy, esto sí me gusta. Aquí voy. De aquí soy yo. Hermanos, porque queremos escuchar, por eso tanto gente que se acerca ahí, porque está bonito, así está bien fácil, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y nosotros, hermanos, en esta semana de temas hemos dicho que hemos de estudiar la palabra, y lo que la palabra nos diga es lo que debemos hacer. Es decir, no vamos a argumentar nada fuera de lo que si nos incomoda, lo siento, pero es la verdad. Porque les dije, la verdad nos hará libres. Querido hermano, cuando tú aceptas una media verdad, como la que les acabo de significar, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás siendo esclavo de una mente. Porque tú sabías la verdad, pero la verdad del sábado no te fue a gusto. Y decidiste de tu propia cuenta seguir esclavizado a la tradición del mundo. Eso es lo que el pecado te ofrece. Queridos hermanos, Dios desea que nos preparemos para su segunda venida. Prepararse. Y voy a volver con Daniela, con Francisca y con la hermanita que está allá atrás, ¿cómo se llama, hermano? Felicita, ¿no? Rosalba. Felicita no vino hoy. No. Hermanas, prepararse. ¿Qué significa prepararse? Yo les voy a decir algo. No me lo tomen a mal, hermanos.
y tampoco me lo tomes a bien, Roberto, pero aquí prepararnos es que nosotros mismos empecemos a hacer las cosas. Yo quisiera verlos a ustedes, que un día me invitaran a un programa, pero que ustedes me dijeran que voy a participar en otras cosas, no en la predicación, porque ustedes van a dar la campaña, ustedes van a hacer esto o aquello. Porque eso es prepararse. Que ustedes también hagan las cosas, crezcan en la vida espiritual. De eso se trata, prepararse. Hermanos, yo pertenezco a la primera iglesia de la ciudad, la central, la primera iglesia que estuvo aquí en esta ciudad. Los hermanos de ahí son hermanos de antaño. Y tristemente muchos de ellos nunca avanzaron. Ahí se quedaron. Oye, con tantos años ya es para que hubieran estado en mucha altura espiritual. Pero los ves están en las mismas. No quieren. Prepararse, hermanos, significa eso. Que cuando a la siguiente vez que estemos aquí, veamos de mis hermanos aquí, no nada más uno o dos que estén participando y haciendo las cosas, sino toda la iglesia haciendo papeles relevantes, solos, trayendo más y enseñándole a otros, porque este es un proceso. Francisca, tú puedes aprender a dar una campaña pública con la ayuda de Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén. Claro que sí. Pero sabes que no nomás es que lo aprendas, sino que después de que lo aprendas, se lo tienes que enseñar ¿a quién? A los demás. Porque no es que tú siempre vas a estar dando las campañas, tú aprendiste y lo puedes hacer, pero los demás también tienen que aprender. Eso es prepararse, prepararnos mutuamente. Dios eso es lo que quiere que hagamos, que nos preparemos. Cristo comparó su venida con la llegada de un ladrón. Por tanto dijo, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ay, hermanitos, esta disertación la tuve hace un tiempo, es larga, no los quiero cansar, así que los voy a resumir en esto. Cuando tú tienes la noción de que te van a robar, tienes ya un aviso, es decir, te metes a un lugar donde sabes que le roban a la gente, tú vas a ir a ese lugar, te preparas, porque no sabes si te va a tocar o no, pero sabes que a muchos les ha pasado, entonces tú vas preparado. No sabes si va a pasar o no, eso es preparación. Por eso nos dijo, la segunda venida de Cristo será como un ladrón en la noche. Oye, ya te avisó, no puedes estar a la deriva, tienes que preparar, porque no sabes en qué momento puede suceder, pero a suceder, estás avisado, entonces te preparas. Es decir, tu casa ya la robaron, porque no tenía sus protecciones. Y dices, es que quién sabe cuándo se vuelvan a meter. Pues no les pongo protecciones, porque igual ya se quedaron conformes con lo que me robaron. Y vuelves a llenar tu casita de cosas y no le pones protección. ¿Harías eso? Antes de volver a llenar tu casa, pones las protecciones de tu casa, porque ya te la vaciaron una vez, no vas a esperar a que vengan otra vez. Preparar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Que por eso vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Es decir, hace rato ya nos pusimos todos en jaque porque dijimos, ¿y si viene mañana? Ya nos quedamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Pero sabíamos que iba a venir, ¿sí o no? Miren, queridos hermanos,
Ovidio y Roberto y todos mis hermanos, si mañana viniera Jesús, con la pena tú y yo, no tendríamos ningún argumento para alegarle al Señor, porque nos quedó. Porque sabíamos que podría venir en cualquier momento. Sabíamos, no quisimos prepararnos. De hecho, decía un pastor que a veces como seres humanos nos da miedo morir porque sabemos que no estamos a cuenta con Dios. Porque si pudiéramos prepararnos, no nos daríamos miedo Justo morir, no porque daríamos. que vamos a recibir. Es verdad. Porque vamos a matar. Eso es cierto. La verdad que el tema también es muy amplio. Hermanos, vamos a ir con la última lección. Dios quiere que confiemos en sus promesas. Confiemos en sus promesas. Cristo predijo: levanta tu cabeza y mira hacia arriba y alaba al Señor porque tu redención está cerca. Es decir, lejos de atribularnos, lejos de atemorizarnos, cuando vemos las cosas pasar, debemos de levantar nuestra vista al cielo y decir: Señor, gracias porque tu redención está cerca. Pero, Ovidio, hermanos, de veras, que cuando vemos las cosas, no nos alegramos. Nos atemorizamos porque dice la hermana, no sabemos que no estamos listos. ¿Sí o no, hermano? Y mírenos aquí, suponiendo que viniera mañana y todos, miren, tristes. El único que se salva es, ¿qué edad tiene? 12. No, ¿ella qué edad tiene? 7. Ella sí. Derechito, pues. Porque de los niños es El reino de los el cielos. reino de los cielos. ¿Saben por qué es de los niños? Porque un niño es inocente. Este pequeñín, si todavía es inocente, se va. Pero si ya tiene medio un poquito de malicia, con la pena. Solamente los niños aquí. ¿Y los demás? ¿Qué pasó, Vivi? Nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Que ya no, pues, que ya no vamos a tener parte en esa. Nos quedamos sin excusas, hermanos, porque tuvimos la oportunidad, pero no quisimos aceptar, no quisimos ir a hacer, prepararnos. Fue decisión nuestra. Así que ya ven cómo es, hermanita, ¿usted sí se apunta para el cielo o para el día de mañana? Este es para mañana. Yo soy miembro. Y por eso eres miembro de todos nosotros, nos quedamos. Muy bien, hay que prepararnos. Amén. Hermanos, ¿cuál es la actitud que tomaron la sociedad antediluviana? Porque Jesús nos dijo en Mateo 24, 37 al 39, que en estos tiempos finales las cosas serían como en los tiempos de... ¿Cómo era su actitud? Dice que todos estaban bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento. Felices de la vida. Hasta que llegó el diluvio, se cerró la puerta. No, hasta que se cerró la puerta, porque primero se cerró la puerta y luego vino el diluvio. Cuando ya vino el diluvio, ya estaba la puerta cerrada y a esa hora nadie se pudo entrar. Estaba cerrado ya. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Victoria, que nos tenemos que preparar ¿cuándo? Reina, ¿cuándo nos tenemos que preparar? Hoy, no hay tiempo que perder. Esto es urgente. Esta es la actitud que gobierna el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo pervertido que minimiza los valores morales, desprecia toda la predicación relacionada con el mensaje del fin del mundo. Los mismos pecados del tiempo antediluviano. Nos queda duda de qué tiempo estamos viviendo. ¿Podemos identificar, hermano?
Así está la sociedad, como en ese tiempo de Noé. Miren las pachangas y todo. Yo tengo mi trabajo, mi oficina, la comparto con un socio que se dedica a, se llama banquetes y decoraciones. ¿Cómo hacer fiesta? No hay dinero, pero la fiesta no falla, está para todo. O sea, la gente prefiere vivir en una fiesta, tener una fiesta y dejar de malcomer un resto del tiempo por endrogarse por una fiesta. ¿Cómo serían en los tiempos de Noé estos comiendo, bebiendo? O sea, ¿se dan cuenta? Aplica a nuestros tiempos, aplica. La gente está deseosa de estar en fiesta, de andar en banquete. Eso es lo que quieren. Pero otras cosas, queridos hermanos, no les interesa. Apreciados amigos, la Biblia presenta la realidad de esta promesa. Esto es una realidad. El Señor Jesús te dice en esta ocasión: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuere y prepararé lugar, pues voy a venir otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Hermanos, qué hermosa promesa. Promesa divina. Pero además nos advirtió los tiempos. Tenemos la promesa y tenemos las señales. Hermanos, si no nos convertimos a Dios, es porque no queremos. No porque no haya toda esta invitación. Puedes ver los tiempos, puedes hacer y tomar tu decisión. ¿Cuándo, reina? Ahora. ¿Cuándo, Victoria? Ahora. Está todo claro. Si no decidimos, porque no queremos nosotros. Estamos. Dios nos invita, hermanos. Hoy quiero decir, alguien como reina y como Victoria, hoy en esta noche, le gustaría encontrarse con el Señor Jesús en esta próxima venida que Él está por realizar. Y como dice su promesa, estar donde Él está por la eternidad. ¿Qué contestan, Victoria? ¿Qué contestan? Si quisieran aceptar esta invitación, les pido que se pongan de pie. Voy a poner esta decisión de ustedes ahorita en oración para que Dios lo haga una realidad. Amén. Queridos hermanos, acompañemos a Victoria y a Reina en esta noche, porque ellas han dicho que sí a esto. Amén. Y estoy seguro que Dios obrará en ustedes para que muy pronto sellen esta decisión con el bautismo sagrado. Oremos, amigos. Amoroso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, gracias porque estás próximo a venir. Porque los tiempos nos señalan que estás próximo. Las cosas, Señor, que tú has dejado como señales, las estamos viendo. Se están realizando ante nuestros ojos. Y es el momento, Señor, en que debemos de ir a ti. Padre, tú nos has indicado que nos preparemos. Ayúdanos, Señor, porque hemos sido locos en esta preparación. Tú no quieres, Señor, que estemos durmiendo, que estemos en otras cosas como en los tiempos de Noé. Tú quieres que estemos, Señor, puestos en tus cosas, en tus caminos, en las cosas celestiales. Y tal vez muchos de nosotros no lo hemos hecho, Señor. Por eso te ruego que junto con Victoria, con Reina, Señor, tú acojas a esta iglesia